Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy día vamos a estar junto a Ricardo Soto, doctor chileno. Aquí tenemos muchos que me siguen de Chile, algunos de otros lados. Y para quienes no lo conocen, él es el fundador de la medicina consciente, Ricardo. Hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, de conversar, de conocer nuestras familias también. Y me propuso el día de hoy conversar acerca del abandono de padre. Y la verdad que yo acepté la invitación encantado porque me parece un tema magnífico y que está muy en resonancia con lo que estamos viviendo el día de hoy, desde mi perspectiva. Y por eso es que el día de hoy vamos a estar con Ricardo. Voy a ver si es que se encuentra por ahí. Vamos a ver, generalmente hablo solo yo acá, pero hoy día tenemos la grata compañía de Ricardo. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Será por acá? Aquí estamos. Bienvenido entonces a todos desde Costa Rica, Algarrobo, de Chile por supuesto. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Hola Mario, por fin lo logramos. Lo Encantado, estoy muy logramos. bien. Muchas gracias, decía a las personas acá, por tener la iniciativa de querer hablar de la herida de padre, del abandono de padre. Un temazo realmente. Bueno, ¿sabes de dónde surge eso? Simplemente de revisar de forma breve, claro, tu hermoso contenido de las redes sociales, a lo cual agrego que te felicito porque estás haciendo una tarea muy relevante, muy trascendente en los tiempos que se requieren, ¿no? Para las redes así, en forma muy breve, lo haces excelente y desde ahí dije, bueno, hay algo que nos une con Mario, ya nos hemos podido abrazar varias veces y tengo el honor de conocer a tu señora, a tu hermoso hijo. Alguna vez lo vi a Luciano. Ahora espero que pueda compartir con el Luciano de acá, Así con es. Silvia. Pero decía que tenemos algo en común también, pues el rol de padre. Y entonces esta temática, vaya que no, es atingente y seguramente muy resonante a todas las personas que ya participan. Mira, más de 500 personas. Sí. Y, y bueno, ahí claro, un pequeño detalle, nuestro hijo se llama Luciano. En algún momento que hemos conversado, nosotros hemos encontrado algunas similitudes en nuestras historias de vida ¿Cierto? y me gustaría quizás preguntarte y con todo respeto, ¿cuál ha sido tu propia? Porque considero que nuestras propias experiencias de vida son las más potentes o las más también que podemos entregar al principio para abrir este live, si deseas escuetamente o quieres profundizar. Porque por algo también tú me has planteado este tema de la herida de padre el día de hoy. Y de verdad te lo agradezco. Bueno, En tu, encantado. en tu vida, ¿cómo ves esa figura? ¿Cómo ves este camino de sanación que todos tenemos que recorrer en algún momento? Sí, estoy de acuerdo. Es un desafío transversal al parecer, ¿no? Porque por algo elegimos a ese padre. Así Desde mi es. sentir, ¿no? Desde mi sentir hablo en plural a veces por el equipo de la medicina consciente, pero eh, en nuestro sentir es así, elegimos a ese padre. Y de forma álmica, ¿no? Luego lo cualificamos inevitablemente. Y estoy de acuerdo contigo, de la teoría la podemos extraer de otras partes, es la propia experiencia la que puede resonar con la de alguien más. Te hablo primero como hijo, con todo el respeto que me merece hoy mi padre, por supuesto, que está vivo y muy presente como abuelo para, por ejemplo, los hijos. Yo fui un niño, el tercero, con bastante separación de edad con mis hermanos, que eran más juntos, más seguidos, y tildado desde muy pequeño como el regalón, como decimos por acá en Chile, el favorito, el privilegiado de particularmente papá, porque me acompañaba a mis andanzas deportivas. Mi padre, muy fanático del fútbol, por ejemplo, no se perdía ningún partido mío y yo me sentía muy apoyado.
en esa presencia. Ese espaldarazo tan propio del padre, tan requerido, que está, ¿no es cierto?, ligado energéticamente con la prosperidad. En el fútbol era hacer el gol, era muy Exacto. importante para mí. Pero también lidié con un padre médico, médico que se esforzaba mucho por ese rol de padre que nos toca, de ser el, históricamente, ¿no? Al menos el principal proveedor, no claramente el único, y eso por fin está cambiando hoy día, está quedando obsoleto, pero por milenios lo hemos sido. Y entonces mi padre se esforzaba por sacar adelante en cuanto a las finanzas, a la familia, y tenía, me recuerdo, hacía doble turno, esas guardias eternas de médicos que no llegan a la casa a dormir. Entonces yo temía ver ahí el bolso preparado de mi padre. Ya generaba un dolor interno que por supuesto a esa edad no definía o no comprendía como abandono. Hoy, ya aprendiendo día a día del rol padre, no solo comprendo al mío, pero y sobre todo al tener la oportunidad, el honor de acompañar a personas en las cuales en la herida de abandono, particularmente hacia la figura principal masculina o padre, se menciona, se vive, se sufre, es que siento que el abandono tiene al menos, y ahí me encantaría escucharte a ti también en tu opinión, tres variantes. La ausencia física, tantas historias de padres que engendran a un hijo, la pareja se quiebra o nunca estuvo sólida y nunca más se vio al padre. Solo hay reemplazos, solo hay comentarios de este padre, solo hay intentos de búsqueda de un hijo o hija a ese padre, pero no se encuentra. O incluso, Básicamente, agrego ahí, incluso a veces es tabú de parte de la mamá también. sí, Un tema claro, que no se quiere tocar y finalmente resulta un poco más problemático incluso. exacto, se esconde, se miente al respecto o se contamina la imagen. Exactamente. También se le sostiene el prestigio desde muchas veces un mantenido machismo, claro, que se honra y se mantiene como un super padre a ese que nunca estuvo, ni en lo económico, ni en hacerse cargo de ninguna forma. Esa ausencia, por supuesto, que genera habitualmente herida de abandono, es muy difícil que no la haga, ¿no? Tendría que haber demasiados buenos reemplazos de esa figura masculina, por cierto, puede haber. La otra forma que siento es muy habitual y que vale la pena recalcarla, tú como psicólogo sabes que no necesitamos solo la presencia física, necesitamos la presencia álmica. Y eso significa atención, ojalá plena. Si ese padre está ahí, no trabaja o se esmera por estar el mayor tiempo posible, físicamente lo veo, pero no es asequible. Cuando le hablo no me escucha, siento que no comprende, ni siquiera está atento a lo que le digo. Me pongo en el lugar de hijo. También me siento abandonado, porque no tengo cercanía, no logro confianza. No es un reflejo, es un espejo que busco y que está nublado. Eso es durísimo. ¿Y cuánto se da hoy día con estos temas de las pantallas, ¿no? Eh, muy habitual. En nuestra época no estaban esas cosas, pero sí un padre cansado, un padre solo pensando o Así es. preocupado en el trabajo y en otras cosas. No se trata de crucificar hoy día a ningún padre, ¿no? Somos ambos padres, pero sí, vaya que es frecuente aquello. Y la tercera, a ver si te parece, estás de acuerdo, eso quería particularmente preguntarte hoy. La, el abandono sutil que se produce cuando un padre promueve o a una super princesita o a un super príncipe. ¿A qué me refiero? Ese padre que se desvive por su hija privilegiada, le dice sí a todo, juega a la complicidad en contra de la mala, que sería la madre, por supuesto, crea una complicidad a un nivel jerárquico casi par con esa niña que la hace eh, transgredir eso,
desde su inocencia, ¿por qué va a generar abandono ese super padre que me dice siempre sí? Porque crea una ilusión de hombre que tarde o temprano se va a caer y se va a caer desde un Olimpo muy duro. Y si no se cae es peor aún, porque en realidad es la niña la que no quiere ver sus caídas, sus trigos sucios, como decimos por acá. ¿Por qué además abandono? Porque inconscientemente me muestra que abandona su rol de pareja. Me prefiere a la hija o al hijo y abandona a la que le permite ser padre. Se abandona muchas veces por decirme también que sí siempre. Y somos exigentes como niños. Requerimos límites, requerimos también que me sepan decir que no, con fundamento, con amor. ¿Estás de acuerdo con esa última? Que es más, Esa viene siendo la más sutil. Y me gustaría agregar que aquí cuando hablamos de la herida de abandono de padre, algunas personas tienden a decir, bueno, pero mi papá siempre estuvo conmigo, siempre estuvo en casa, yo no tengo esa herida. Y ahí resulta fundamental lo que tú mencionas respecto a la atención plena. O sí, sea, un padre puede estar físicamente, sin embargo, si está preocupado, si es que está trabajando o está en el celular o está preocupado del aspecto económico de la familia, el niño eso lo percibe. Por lo tanto, no se trata de minimizar ninguna herida y en mi experiencia esta viene siendo una herida transversal que todos tenemos, indistintamente de cómo sea nuestro padre. Desde un papá que abandona y que nunca lo pudimos conocer, hasta un papá que se esforzó, que se esmeró, incluso que se sobreesmeró, que es como el caso que tú me dices al último, también puede ahí existir una herida de abandono. Es más sutil, pero también es un abandono. Por lo tanto, aquí lo que puede resultar desafiante es este equilibrio que logramos como papás, de tener una atención plena con nuestros hijos, de no postergarnos a nosotros tampoco, ¿cierto? Y por supuesto también el papá viene siendo la figura de autoridad, desde el arquetipo papá, padre, ¿cierto? Por lo tanto, desde muy pequeños les vamos enseñando a nuestros hijos una relación con este arquetipo de la autoridad, que no solamente va a servirle en la relación con nosotros mismos como padres, sino que también a nivel social. Estamos hablando en algún momento si tiene algún jefe, estamos hablando en algún momento su capacidad para ser jefe, para conducir o guiar a otras personas, como también incluso, y esto lo podríamos ya extrapolar a otro nivel, cómo me relaciono yo con el Estado, con la sociedad como un conjunto mayor, ¿de acuerdo? Ese gran padre del, el gran padre, del país. ¿cierto? Ujú. Exactamente. Por lo tanto, sí, concuerdo absolutamente en esta última visión que tú me entregas respecto a lo más sutil de poder encontrar este equilibrio. Y, y personalmente me gustaría ahondar en este punto de los arquetipos, del papá, ¿cierto? La herida de papá, ya sea yo soy una mujer o un hombre, desde el arquetipo, nosotros hay ciertas cosas que esperamos de papá. Y esto puede ir cambiando y no necesariamente siempre el hombre es quien lo brinda. Sin embargo, se espera del papá, y esto siempre aparece cuando se lo consulto a personas, es muy transversal y me van a decir al papá necesito que me proteja, número uno, y que me provea. Son Claro, cosas que son transversales que aparecen. Y podríamos decir que vienen desde una parte biológica también, de cuando éramos cazadores recolectores incluso. Un papá que sale a cazar, una mamá que se queda a cuidar del bebé. Esto en términos generales, ¿cierto? Y a un nivel biológico primitivo, ha ido evolucionando y ahora ambos, tanto hombre como mujer, vamos integrando ambas energías y de eso se trata, para eso estamos acá, ¿cierto? exacto. Sin embargo, aparece esto, como naturalmente las personas salen, yo necesito o me hubiese gustado que mi papá sea alguien que me protegiera, que estuviese ahí para protegerme y también que me provea, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver una herida, ya somos adultos y somos capaces ya de
adquirir una nueva visión de lo que vivimos hacia atrás en nuestra infancia, empieza a surgir ciertas emociones, ciertos conflictos no resueltos que nos empezamos a ser conscientes. Y ahí está interesante ver cuáles son las frases más recurrentes que podemos ver. ¿Qué se le reclama al padre? Y precisamente es esto, ¿cierto? No me protegió, no estuvo para proveerme, nunca estuvo conmigo, me abandonó, ¿cierto? O me maltrató directamente, un castigo, por ejemplo. Muy duro eso. Exactamente. Y me gustaría escuchar de tu parte, eh, ¿qué rol piensas tú que juega acá el victimismo versus la responsabilidad emocional en una herida como esta, de una herida del padre? Mira, qué interesante tu reflexión, que estoy muy de acuerdo. Qué rico poder, de verdad que me siento tan bien de hablar en el mismo idioma contigo hace rato, ¿no? Sabemos entre los dos que es un reencuentro de almas, en distintos roles, nada más. Gracias por eso, Mario. El desafío de saber la tendencia, ¿no? Que me pongo en el lugar de padre. ¿Qué estoy jugando yo hoy? ¿Victimismo o la responsabilidad asumida como corresponde? Ahí yo siento que siempre es bueno invitar al discernimiento, ¿no? A ver las diferencias, desarrollar nuestra real inteligencia, porque responsabilidad nunca ha sido lo mismo que culpa. Y vale la pena, ¿no? Porque si biológicamente, desde esa memoria primitiva, es el espaldón, ¿no es cierto? El hombre, hombros anchos, espalda ancha, el que salía a proteger la caverna, el que evitaba la entrada de los peligros, que proveía con voy a inventar, ¿no? La pata de brontosaurio más grande, más duradera, a diferencia de seguramente las semillas, los frutos que se recolectaban día a día. Eh, Tú lo has dicho, ¿no? Protección, provisión. Pero también jugamos todos, hombres y mujeres, desde un sagrado femenino y masculino que debiéramos, estoy muy de acuerdo contigo, equilibrar, sobre todo en esta era femenina, el rol de ejemplo. Y ese es clave. Entonces, cómo estoy viviendo mi paternidad es fundamental mostrarse, o más bien reconocer que los hijos, por pequeños que parezcan, nos están leyendo vibracionalmente. No es factible mentirles, evitar ser desnudados a ellos en cuanto a nuestro ejemplo, ¿qué le estamos mostrando? Porque si yo juego a ser el padre responsable, pero en realidad estoy viviendo una carencia económica, el rol proveedor no está siendo sólido, solvente, mejor dicho, mi cara de preocupación, mis gestos los van a sentir ellos o él o ella, ¿no? Los hijos, niños. Por supuesto, un adolescente se puede enterar con mayor claridad y un adulto mucho más. Pero esa carencia se vive en todos, en pequeños detalles. Los gestos de papá, lo que dice papá, dónde está la mente de papá. Y ahí caemos en la victimización, ¿no es cierto? El enojo. El papá está enojado, ¿por qué? No entiendo por qué. En algún momento le voy a echar toda la culpa a que falta dinero. Fíjate la herida que genera ese rol eh, poco responsablemente vivido, por decirlo elegante, ¿no? Entonces, tenemos que saber que estamos aprendiendo también. Hay que ser compasivo, que no es lo mismo que autoindulgente o lastimero, ¿no? Pero compasivo con uno mismo y entender o aceptar, mejor dicho, que mm, ninguno de nosotros se ha podido detener a leer el manual de cómo vivir. Estamos aprendiendo a vivir mientras vivimos. Y todos estos roles también. Y en eso también vale la pena mostrarse, entre comillas, vulnerable a los hijos. Hijo, tengo tristeza. No tengo por qué explicarle todos los detalles como realmente rumean en mi mente.
pero sí en un lenguaje adecuado al niño o la niña. Transmitirle que el papá fuerte, ¿no es cierto?, el que lo tira para arriba, el que juega con otra fuerza, es necesario ese rol también. Puede tener, puede sentir tristeza, puede decaer, puede requerir de apoyo de la otra parte. No te logro escuchar, Ricardo, lo último que me Eso es natural estás y es una muestra mencionando. también. ¿Me escuchas? Te perdí por un segundo. Sí, yo también te veía ahí como, no te preocupes. Decía que en este dinamismo, el padre, supuestamente siempre el fuerte, el estandarte de ese clan familiar, también se puede mostrar vulnerable, entre comillas, débil transitoriamente y pedir de apoyo a la mujer fuerte y abarcando otro tipo de relaciones a la otra parte simplemente, más allá de una relación solo heterosexual. A la otra parte que me apoye. Ah, el papá puede pedir ayuda, por supuesto que puede. Y sigue siendo papá. Y qué importante es mostrar que el papá está cansado, no eternamente cansado, pero sí puede estar agotado. No, hija, no te voy a tirar para arriba hoy día porque estoy cansado. Eh, Me pasan cosas, siento cosas. Es hermoso y ahora lo llevo a una parte propia. Ver cómo Olivia, que es nuestra hija mayor, nuestra nada, ¿no? El ser que elige, no se elige primero como padre, y que vaya que nos ha enseñado, y ahora que tiene 6 añitos, está en esa edad preciosa, donde muestra la tendencia a esa estrategia de vida que para mí fue, la conocí también, ser la niña perfecta, la niña bien portada. Mm. Entonces, la que quiere que siempre estén los padres muy bien. Se anticipa, observando todo, ¿no es cierto?, qué van a necesitar y llega con las cosas. Maravilloso. Pero detrás de eso se esconde una hiperexigente, Mm. probablemente también eh, con miedo a fallar e insegura. Entonces hay que saber leer eso. Y a lo que voy es que me enseña a que, por ejemplo, en una discusión de los padres, de los guías, donde yo parezco, porque tiende a ser así por acá, ¿no?, más débil, más agua, más frío que la mujer fuerte, potente, más fuego, jugando al dinamismo, ella me pregunta, ¿estás bien? ¿Estás triste? Se anticipa, quiere saber si yo puedo estar triste y puedo estar mal. Entonces hay que también transmitirle eso, porque así se le cae rápidamente el príncipe azul. Si y tenemos que, al menos esto quiero transmitírtelo a ver si compartes con ellos. Como niños en crecimiento y sobre todo en esa etapa adolescencia, donde adolecemos, no tenemos claro aún el propósito de nuestra vida, no adolecemos de trascendencia, nos vemos más allá, nos vemos reflejados particularmente en ese espejo femenino y en ese espejo masculino, mamá y papá. Y querámoslo o no, por más que los rechacemos en varios aspectos, como es propio de la adolescencia, se nos van a asomar porque biológicamente viven en cada célula de nosotros, ¿no? Vamos a terminar replicando o reiterando el patrón de comportamiento o incluso pareciéndonos hasta físicamente o en el comportamiento también. La gracia de ser mamá un rato, ser papá un rato, compadecerme de ellos, es justamente, o en mi sentir, tiene el objetivo de distinguirnos de ellos. Llegar a honrarlos, a amarlos, a aceptarlos tal y cuales son, llegando a poder aceptar también que hicieron lo mejor que pudieron. No hay nada más que esperar o exigir de ellos. Eso sí que es victimismo y caer en eso. Es que lo mal padre que soy tiene que ver con mi padre. No, no, nada que ver. Eso es ego, puro ego. Pero ahí viene el salto cuántico. Entonces, aceptar a madre y a padre tal como son, los honro dentro de mí,
y puedo superarlos con creces, porque no les debo nada más que honra, respeto y el amor en el desapego de ellos. Así es. Precisamente en la adolescencia se da un proceso de individuación que se llama de comenzar a alejarnos naturalmente de los papás, por eso es que nos volvemos tan rebeldes, ¿cierto? ¿Cierto? Pero para después que se vuelva a reintegrar, a poder, cuando idealmente no se llega a ese punto, poder, como tú dices, honrarlos, agradecer por lo que hicieron, por muy mínimo que haya sido, y para algunas personas resulta muy difícil esto de agradecer, porque me Sí, dicen, ¿qué voy a agradecer si mi papá nunca estuvo, ¿cierto? Pero bueno, en el mínimo de los casos, mínimo, máximo y maravilloso, nos trajo a la vida, ¿cierto? ajá, Por lo tanto, es algo que resulta muy fácil decirlo, sin embargo, es un proceso que a veces requiere que vivamos ciertas cosas. A veces podemos escuchar este mensaje y nos va a entrar por un oído y salir por el otro. Pero cuando llegue el momento indicado, lo vamos a poder vivir y lo vamos a realmente entender, ¿cierto? Y hay varias cosas que se me van ocurriendo en la medida que tú me ibas conversando. Y por ejemplo, con el tema del victimismo que hablábamos. ajá, Hay una tendencia y que es muy natural y que más o menos va a poder decirnos cuando elevamos el nivel de conciencia, es cuando dejamos de victimizarnos, cuando comenzamos a tomar responsabilidad emocional de lo que hemos vivido. claro. Porque el victimismo que viene del ego nos va a ir constantemente atrapando en pensar que si es que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy, ya sea económicamente, ya sea con mi pareja, por ejemplo, es culpa. Yo voy a buscar a un culpable. Es culpa de mi papá, por ejemplo, o es culpa de mi mamá. Incluso este victimismo, que es una forma de ver el mundo, la podemos extrapolar a niveles también del arquetipo papá. Es culpa del Estado, ¿cierto? O sea, si no tengo oportunidades, si no puedo surgir, es culpa de mi papá que no me enseñó, ¿cierto? Que no me dio educación. Es culpa del Estado que no me da oportunidades. Y, y es muy difícil, aquí quiero dejar esto en claro, es muy difícil salir de este nivel de conciencia. Muchas veces cuando se desafía a una persona que está pensando de esta manera, van a haber muchas cosas que ella va a poner como bloqueos. Esto mismo que yo estoy diciendo puede llegar a enojarse al escuchar este discurso, digamos, Sí, porque es el ego quien comienza a defenderse, quien no quiere romper esta estructura mental. Pero realmente este victimismo nos termina por atrapar y no nos permite evolucionar. Porque ¿cómo voy a poder yo evolucionar, cambiar desde mi propia alma, desde mi interior, si es que estoy pensando que el culpable está afuera, ¿cierto? Estoy mirando siempre a mi papá, que es el culpable, a mi mamá, al Estado. Por lo tanto, el llamado para comenzar, el primer pasito que podemos dar para comenzar a indagar en nuestras heridas, poder ir sanándolas, es este cambio de conciencia. De decir, bueno, yo sé que mi papá no fue perfecto, yo sé que mi mamá no fue perfecta, sin embargo, cuando yo puedo ir a indagar en esos momentos, ir a resignificar esas experiencias que viví en mi infancia, desde el amor, desde la gratitud, desde la compasión, es que yo voy a poder ir generando un cambio luego en mi vida que se va a percibir también en cómo, por ejemplo, yo me relaciono con mis hijos, claro. porque no hay que perder de vista que hay un componente aquí transgeneracional que se va repitiendo de generación en generación. Por lo tanto, por ejemplo, cuando un papá, y esto creo que va a resonar en nosotros, un papá se va, ¿cierto? Y deja el maletín, está sacrificándose, ¿cierto? Sacrificándose por la familia, porque Claro. está buscando cumplir con su rol de proveedor, ¿cierto? Y que esto puede ser una muestra de mucho amor de nuestro papá. Sin embargo, nosotros como niños en esa infancia hermosa, somos a veces muy exigentes y por supuesto no somos capaces de ver esto. Y le vamos a buscar el lado negativo de esto.
y es que mi papá no está para jugar conmigo, no está para abrazarme, no está para hacerme dormir. Por lo tanto, yo comienzo a generar una creencia y una herida a partir de esto, de que trabajar, por ejemplo, mi papá trabajaba tanto que me abandonó. Claro. O mi papá, por ejemplo, yo debo sacrificarme para proveer a mi familia, ¿cierto? Por lo tanto, voy generando creencias a partir de este ambiente familiar y también se van generando ciertas heridas emocionales. Y cuando yo voy creciendo, es interesante esto porque se puede repetir el patrón, que es lo más fácil de observar, es decir, digamos, papá trabajador, muy exigente consigo mismo, muy duro también, que no se permite este lado más sensible que tú me decías, es decir, llego cansado a casa y me voy para adentro, me reprimo, ¿cierto? Y todo está bien. Y yo soy un roble, así que familia, todo está bien. Sin embargo, mi rostro no dice lo mismo, ¿cierto? Y cuando la pareja le dice algo, no hay respuesta, porque está en su mente. Y eso ya comienza a ser un abandono de padre para los hijos de esa familia. Y imaginemos que hay un niño varón en esa familia, como también podría ser una niña, que después crecen y en este ambiente familiar lo van absorbiendo como esponja los niños y pueden llegar a repetir este patrón de una hiperexigencia, de un perfeccionismo y de una necesidad de querer validarse como persona, primero a través de los logros profesionales, por ejemplo, y a veces justificándolo esto en base a, por ejemplo, que yo debo proveer de mi familia, ¿vale? Por lo tanto, podemos llegar a tener allí un niño que ya creció y es un adulto que se convence de que lo que está haciendo es por el bien de la familia y que se sacrifique, trabaja muchísimo y nunca está en casa por el bien de la familia. Sin embargo, lo que realmente a veces está ocurriendo es que este mismo hombre o mujer que está haciendo esto, al sacrificarse, se está abandonando a sí mismo, está abandonando su propia capacidad de sentirse abrazado a veces por la pareja, de sentirse descansado, de sentirse a veces que está haciendo algo que realmente quiere hacer versus algo que tiene que hacer desde la obligación. Y, y aquí resulta interesante también porque lo que me comentabas también de tu hija, y lo he visto en muchas personas, lo he visto en mí mismo también, muchas veces comenzamos a buscar logros externos para validarnos como personas. No basta quizás con un título universitario, no basta primero con las mejores notas del colegio, no basta tampoco después con el mejor cargo en donde estés desarrollándote, no basta con un MBA, no basta con un doctorado, no basta con tener no sé cuántos seguidores en Instagram. Y entramos en un juego de nunca acabar y no nos damos cuenta cómo las relaciones más importantes realmente y que son las personas que hemos elegido para precisamente sanar, para trascender este patrón, comienzan a verse perjudicadas. La relación de mí como padre con mis hijos, con mi señora, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está realmente lo, lo desafiante, es poder tomar conciencia de estas programaciones que tenemos, estos pilotos automáticos, que a veces son pilotos automáticos que nos pueden llevar una vida, ¿vale? O De sea, acuerdo. he conocido personas cercanas a mi entorno que en algún momento decían, yo cuando me retire voy a disfrutar de mi vida con mi señora y nos vamos a ir a vivir a la playa y vamos a descansar y vamos a hacer todo esto. Y, y lamentablemente viene una enfermedad fulminante y la vida se acaba y todo quedó en promesa, ¿cierto? Y más que mirar esto con lástima, puede ser un gran aprendizaje para quienes somos parte, por ejemplo, de un árbol genealógico donde ocurre esto. O sea, si estamos en resonancia con esa historia, es por algo, ¿te fijas? Sí. Y hay una gran aprendizaje que obtener de allí. Por lo tanto, también el llamado es para esta herida del Padre, a que cada uno de los que están viendo el día de hoy
puedan comenzar a indagar en sus historias familiares, en sus propias historias, y tratar de encontrar las programaciones que hay inconscientes, tratar de encontrar estos pilotos automáticos que yo llamo, porque ahí está realmente el desafío para poder ir sanando. Bueno, te escucho admirándote porque estoy muy de acuerdo. Eh, Aprendo mucho de tus palabras, estoy muy de acuerdo. Y si puedo aportar algo desde mi sentir, desde la medicina consciente, es que el desafío papá parte por ese estándar, esa vara que me propone, ¿no? Yo observo como hijo o hija el nivel de padre, lo cualifico. Eso, un paréntesis, nosotros como padres no nos podemos responsabilizar por la interpretación, o mejor dicho, percepción de nuestra imagen. Tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Si ese ser, hijo o hija, es el más exigente de todos y siempre nos va a mirar en menos, la verdad es que no tenemos mucho más que hacer ahí. ¿Me explico? Pero este desafío papá o padre, tú has hecho mención del rol Estado. Así en escala podríamos encontrar cualquier otra autoridad, y particularmente si es que esa autoridad está en lo masculino o participa de una institución con energía mayormente masculina. Pero si nos vamos a otra escala y desde un patriarcado de al menos 4.000 años hasta Dios para muchas personas, o el concepto de fuente creadora es también masculino, ligado al Padre. Y eso por supuesto que merece ser sanado en esta era, equilibrado en su, en realidad, biunidad suprema, femenina, masculina, a la vez un ser trino, o sea, total, y no dual, es súper importante porque hay quienes en su infancia viven o se permiten inconscientemente una herida de abandono, por ejemplo, del padre, y desde ahí lo extrapolan a la herida de abandono del Estado, el gobierno, y también la vida en forma de Dios masculino. Es complejo este tema. Y por supuesto, la vida como es perfecta, le va a presentar a esa persona herida, supuestamente, por lo masculino, proyección de ese hombre, inicialmente papá, en muchas otras jerarquías. Tú hablabas de lo transgeneracional. Bueno, si a esa niña le fue difícil como adolescente enfrentar al padre duro, y luego de adulta ha pretendido hacer esfuerzos por enfrentar al padre Estado, se le va a presentar como pareja para estar en línea directa, el mismo desafío, y se le puede presentar como hijo, el mismo desafío, para que tenga más competencias de lograr sanar esa herida. Y por último, siempre se le va a presentar el Incluso, incluso como hermanos, colegas, exacto, amigos. pares, estoy de acuerdo, pero el último recurso, y que siempre ha estado ahí, es que la vida nos presente el propio espejo, porque aunque sea la niña dolida por la herida del padre o promovida por él, la proyección inicial masculina, está también el masculino dentro de ella. Porque es muy habitual para mí escuchar historias donde el padre totalmente ausente, en presencia ninguna, es ella muchas veces la que posterga su tesoro femenino para ocupar el rol masculino y ser el fuerte del clan. Porque un hermano desestimó eso y quiso seguir en su adolescencia porque vio a la madre dolida, en depresión posterior a un quiebre amoroso con el superhombre que ya no está, y ocupa ese rol. Y después de adulta, exitosa, probablemente próspera en muchos aspectos, como decíamos al inicio, energía de la prosperidad ligada a lo masculino, pero resulta que puros conflictos de pareja nunca prospera en aquello porque tiene un cartel aquí que dice yo no te necesito para nada. ¿A quién se lo expresa ese cartel? Al hombre que busca ahí coquetearle, acercarse. ¿Por qué no?
porque ya está empoderada de su masculino. Eso es para mí muy, muy habitual, escucharlo, acompañarlo, porque el resultado de equilibrar lo femenino con esa fuerza masculina permite que esa mujer se reencuentre, se maraville, y es factible esa sanación interna. Hay que acompañarla compasivamente y, como tú sabes, presentarle este cuestionamiento. ¿Cómo me dice que he sido masculina? Bueno, y se empieza a dar cuenta que sí ha sido la mayor proveedora de sus hermanos, aunque fueran mayores, ha sido protectora de los menores, protectora de su madre, protectora del hogar, la que compró la casa propia, la que está pensando en la provisión, masculina. Es tremendo eso, pero vaya que vale la pena sanarlo y es factible, es factible. Y efectivamente interesante ahí lo que trae a colación, que es el tema de pareja, Sí, que indudablemente está este tema de la proyección. O sea, cada uno de nosotros tiene una parte que está en nuestra sombra, que es la parte inconsciente, y que por mucho que queramos renegarla, ocultarla, o quizás ni siquiera sepamos que existe, la vamos a ir encontrando afuera, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestra pareja. Por lo tanto, eh, se puede dar, es muy común una situación que ocurre, que estamos hablando de una madre soltera, digamos. O sea, ujú, muy comúnmente tenemos la situación donde un papá se desaparece, ya sea es infiel, se va con otra familia, o el caso que sea, y tenemos una mujer soltera, una mujer sola, que tiene que hacer frente al desafío de criar a un hijo en una claro, sociedad que puede resultar difícil realizarlo. Y sin duda que comienza a aparecer la necesidad de una energía masculina en su ser, de poder proveer, de poder ser fuerte, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a generarse esta mujer más aguerrida por esta necesidad para compensar. Sin embargo, es como que tuviésemos un punto extremo de femenino y uno masculino y nos polarizamos en extremo en alguno de los lados y esto genera un desbalance que nos va a generar algún tipo de conflicto, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel económico y, y una de las misiones que tenemos a mi propia creencia en esta vida es integrar ambas polaridades. bueno, Cuando, y esto está muy presente el día de hoy cuando hablamos del patriarcado, de este abuso de la energía masculina sobre la femenina, muchas veces vamos a ver muchas mujeres en contra del hombre por esta realidad que se está viviendo del patriarcado. Sin embargo, es interesante igual a las mujeres que están el día de hoy preguntarse si es que es tu caso, que estés abusando tú misma de tu propia energía femenina. ¿En qué áreas de tu vida estás aplastando tu femineidad? Ya sea por esta necesidad del trabajo, por esta necesidad de sentirme que soy valorada por mis éxitos profesionales, ¿cierto? Por lo tanto, siempre que nosotros reclamemos algo que está afuera, la, la pregunta va a ser de qué manera yo estoy viviendo eso en mi interior, ¿te sí, fijas? Y realmente es el caso, y que tú me lo mencionas, que tanto hombres como mujeres por mucho tiempo hemos estado abusando de la energía femenina. La hemos tenido reprimida, la hemos tenido pisoteada, relegada, y, y estamos en un tiempo donde eso de a poco va cambiando, donde hombres como tú, hombres como yo y muchos otros van conectando también mujeres con su energía femenina, con su capacidad de conectarse con lo sutil, con su capacidad de nutrición, con su capacidad de también criar los hijos, de estar presente. Y esto habla de cómo podemos ir integrando. Esto no significa que si un hombre va a integrar esta energía femenina,
deje de lado lo masculino también, ¿te fijas? Y ahí está el desafío finalmente, lo sutil de poder integrar ambas. Un hombre puede ser alguien que marca los límites, que es fuerte, que es valiente, que es un guerrero, como también alguien que a pesar de ser muy fuerte y peligroso, en el buen sentido de la palabra, decide no atacar, decide en su estado de poder y presencia ser amoroso, ser compasivo, ser empático. Y ahí es cuando realmente integramos ambas polaridades, es que estamos alcanzando nuestro máximo potencial. Agregaría a eso último ser intuitivo, porque vaya que nos ha hecho falta a los hombres, ¿no? Conectar con esa sagrada voz divina, nuestra intuición. Estoy muy de acuerdo contigo, Mario. Eh, el gran desafío de esta nueva era, que por algo hemos decidido venir en sus inicios a vivirla, a experienciarla, es este equilibrio, porque dicen algunos estudiosos que al menos 25.000 años, estamos hablando parte del paleolítico y entiendo todo el neolítico, esa sociedad humana veneraba a lo femenino como la gran fuente. Pachamama, seguramente no era el concepto, pero la madre tierra, la madre proveedora, contenedora, y se vivía en equilibrio con la naturaleza que somos. No estábamos ajenos a la naturaleza. Y entonces ahí lo femenino y lo masculino danzaban en una armónica eh, vida. Luego viene el patriarcado, 4.000 años, y hoy día por fin lo estamos observando, que es lo primero para cambiar algo, ¿no? Estamos aceptándolo y desde ahí empezando a dejarlo obsoleto. Digo empezando porque nos ha hecho daños a todos. Mujeres, por supuesto, un histórico abandono en todos sus roles, sobre todo el de madre, pero a nosotros nos ha hecho, diría yo, unos pelotudos inútiles el machismo, porque solo teníamos que ser buenos para gritar, abusar del poder y de otras tantas connotaciones y el abuso. Y eso no puede seguir. Ahora bien, como todo es perfecto en la vida finalmente, y esta era que viene nuevamente a armonizar, a enseñarnos cuánto, mirando el pasado, hemos despilfarrado nuestra energía, por ejemplo, masculina, en un solo abuso, y hemos todos postergado nuestro tesoro femenino, y ahora viene el realce, es que podemos encontrarlo el trabajo y el logro completo en lo que podemos cambiar nosotros mismos. No hay que ir a cambiar el machismo del mundo. Suena a Gandhi, ¿no? Por supuesto, hay que trabajarlo en uno. Eso que quiero ver, debo serlo. Y fíjate que tengo el honor de acompañar a personas que hasta en lo físico se dan cuenta, está esa herida de su propio abandono muchas veces de lo femenino en pro de haber desarrollado lo masculino porque faltaba afuera. Eh, por ejemplo, por ejemplo, mujeres con rechazo absoluto sobre su menstruación. No quieren regla desde niñas, sufren una regla que tiene vida propia, irregular, abundante, que limitaba, no era una indisposición, sino que era limitada, varios días, el mes completo, que si le hubieran ofrecido tocar un botón para que se apagara y se acabara la regla, lo hubieran hecho. Luego las tecnologías de hormonas sintéticas, ¿no es cierto? O hasta la histerectomía, bueno, eran factibles dado ese rechazo. Cuando siempre fue un grito cada vez más desesperado de ese portal dimensional que significa el útero, ¿no es cierto? Y las hormonas asociadas de los ovarios al respecto de esa feminidad latente y que tenía una misión por cumplir. Así también el peso, por ejemplo. Muchas veces cuando se ocupa inconscientemente el rol proveedor, necesitamos masa, ser los grandes, claro, del clan. Y cargamos con responsabilidades extra que son más que traspasan nuestros límites. Y para eso no se puede ser un jilguero delgada con cintura. Hay que ser grande, voluminosa, muscularmente más fuerte también.
O sea, cambia hasta la estructura física con hormonas que, claro, aumentan las androgénicas como la testosterona, disminuyen los estrógenos y es muy habitual verlo en adultas ya con esa consecuencia desde niñas. Así también, eh, algo apunté aquí, disculpa. Ah, bueno, la postergación o considerar fatuo cualquier intento por acercarse a la belleza. Mira cuánto seguramente tú lo debes apreciar también. Mujeres que consideran que maquillarse, arreglarse con ropa, darse una ducha larga, comprarse una buena crema de buena calidad, son nimiedades que no corresponden, que para qué, si cualquiera me sirve. Yo hablaba así antes, así que cualquiera, ¿cómo vas a echar crema? Ese era mi discurso. ¿Eh? Me tenía que botar la ropa interior porque no me la cambiaba, ¿no? Claro. Eh, Luego viene este concepto, me acuerdo hace no muchos años, medio noventero, 2000, del metrosexual, un hombre que se Claro. dedica a mantenerse una barba más adecuada, usar buenos productos para la piel, el cabello, qué sé yo. Perfecto. Y hoy día uno ve a los niños de 13, 15 años y son maravillosos, son todos hermosos, no tienen ningún pelo de sobra. Bueno, ¿qué ha pasado? No es que se femineicen, sino que desarrollan la, el concepto de belleza. Y bueno, en la adolescencia es extrema, como todo en la adolescencia, pero estamos invitados a eso también, a equilibrarlo todos. La belleza nunca ha sido algo inapropiado. Debiera ser una expresión de lo que habita este templo, este cuerpo, el ser, el alma. Y si está en equilibrio en sus energías femenina y masculina, vaya que deslumbra, brilla y constituye un ejemplo de admiración, de seguir. Ahí, bueno, hay tanto que conversar al respecto de la terapia. Muchos he visto comentarios ahí, bueno, ¿y cómo se hace? El cómo nunca ha sido lo más importante. Si supiéramos cómo ya lo habríamos hecho, ¿no? Está bien el cómo, preguntárselo, pero no hay que responder el cómo. Tampoco lo debiera saber el terapeuta, no hay un protocolo para esto, siento yo. Que somos todos únicos, irrepetibles, incomparables. La propia historia de vida es la que tiene el origen y ahí hay que saber indagar el arte, indagar en eso. Y luego mostrarle a esa persona que deja de ser paciente, se vuelve protagónico, en disposición de cambio, mostrarle ese propio espejo, mejor dicho, para que amorosamente, siempre guiado por la energía que sí sana, el amor, logre su equilibrio. Eh, no sé si te ha ocurrido, ahí te dejo una pregunta, pero de, como seguro lo habrás hecho, de encontrarte contigo mismo en ese paciente que consulta a Mario Naranjo, que te encuentras con la magia de poder aconsejar a alguien con exactamente lo que deberías hacer tú. Absolutamente, absolutamente. Y eso también es muy humano, ya sea como terapeuta y como nuestra vida en general. A veces nos gusta dar consejos, ¿cierto? Cuando viene una amiga o incluso consejos que no han sido solicitados. Y una muy buena aproximación para ir tomando conciencia es cada vez que hagamos un consejo, preguntarnos cómo ese consejo aplica a uno mismo. Ahora yo Exacto. personalmente cada consejo que doy me pregunto y siempre aplica que en verdad me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Cómo andamos por casa? Sorprende, Sí, ¿no? pues. Realmente sorprende aquello. Y, y resuena mucho con lo que me dice de ir integrando la belleza, la intuición, estamos hablando del hombre. Muchas veces también este patriarcado le ha hecho mucho daño al hombre también, ¿cierto? Sí. Quien, quien asume este rol de proveedor, pero que lo asume desde una perspectiva donde no puede estar cansado, donde no puede ser vulnerable,
Por lo tanto, también va pisoteando todo este lado femenino. Serán muy pocos hombres y cada vez más espero los que son capaces, como decías tú al comienzo, de permitirse llegar a casa y en vez de patear un mueble, en vez de gritarle a la señora, en vez de encerrarse en sí mismo, ¿cierto? En vez de quizás prender el televisión y ver un partido de fútbol o servirse un trago, ¿cierto? Serán muy pocos los que se van a permitir esto tan simple pero tan complejo a la vez, de decir, ya sea a la hija, ya sea a la pareja o a quienes estén allí, sabes que estoy cansado, sabes que no puedo más. Porque lo que estamos viendo allí es un hombre que a pesar de lo que se cree, es realmente valiente, porque está mostrando su real ser, más que una expectativa que ha sido moldeada por tantos años, del tiene que ser. Por lo tanto, si hay hombres mirando, yo sé que la mayoría son mujeres, pero eh, ese es realmente un gran salto en el desarrollo de los hombres el día de hoy, el permitirse ser vulnerable y entender que esto realmente es mucho más atractivo incluso para una mujer, un hombre que se permite conectar con su emocionalidad. Es mucho más seguro de sí mismo también, un hombre que se permite mostrar este lado aparentemente débil, porque ese lado aparentemente débil realmente está mostrando una fortaleza mucho mayor, porque este hombre que aparentemente se muestra fuerte y que patea la puerta, ¿cierto? Realmente allí lo que está mostrando es un niño y no desde la crítica, sino desde la más profunda compasión. Es un niño aún herido, ¿cierto? Claro que sí. Un niño que aún está quizás enojado con su propio padre o con su propia madre y que aún digo porque llegará el momento, no ha encontrado la posibilidad de poder indagar en la raíz de lo que está viviendo y también en poder ir desarrollando un nuevo nivel de conciencia. Por lo tanto, cuando en nuestra vida observamos las distintas relaciones, ya sea si soy papá, ¿cierto?, con mis hijos, o con mi pareja, o con mis papás que ya son figuras de abuelo con mis hijos, va a ser muy interesante el hecho de no intentar cambiarlos ni juzgarlos. Cada vez que nosotros estemos juzgando a nuestro hijo, juzgando a nuestros padres, a nuestra pareja, en realidad nos vamos a estar privando de la posibilidad de conocernos mucho más en profundidad nosotros mismos. Porque todo aquello que esté yo juzgando de mi pareja realmente es algo que vive en mi interior. Ya sea a modo de que algo que no me permito hacer o algo que yo también soy igual que mi pareja en ese sentido. Por ejemplo, digamos que yo tuve un papá, digamos que, volviendo a lo que estábamos conversando, yo tuve un papá que siempre estaba trabajando y nunca tenía tiempo para estar en casa, para abrazarme, para jugar conmigo, ¿cierto? Después cuando yo crezca como mujer, digamos, una niña que tuvo este papá, crece y posiblemente vaya a encontrar un hombre que le replique esta misma herida. Es decir, un hombre que también sea muy trabajólico. Un hombre que también, al igual que su papá, no le brinde la atención, ¿cierto? Que ella siente que merece, que necesita. Y aquí viene lo que yo te mencionaba anteriormente del victimismo. Porque esta niña, ahora mujer, muy posiblemente va a estar enojada con esta energía masculina. Va a haber una herida también. De decir, bueno, mi papá nunca me prestó atención, mi pareja no me presta atención, quizás me dieron provisión de lo económico, sin embargo no está este afecto, este cariño, ¿cierto? Y como mujer en ese punto, yo puedo caer en decir, ¿sabes qué? Esta pareja voy a terminar con él,
porque no me está brindando aquello que necesito, tenemos 2 hijos, pero esto ya no da más, termino la relación. Y yo con justa razón, como mujer, puedo estar muy enojada aún con este masculino que me está mostrando esto, pensando que él es el culpable de lo que yo estoy viviendo. Sin embargo, sorprendentemente, o quizás no tanto, cuando venga otra pareja, me va a mostrar nuevamente lo mismo. Y ahí es cuando empezamos a ver esta frase tan típica que tanto en hombres como mujeres se da, de que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o trabajólicos, o infieles, o lo que sea que yo esté viendo en mi realidad. Y ahí uno se pregunta, ¿será que son todos iguales? ¿O será que yo estoy, tendré mala suerte, ¿cierto? Y la verdad es que ya lo dijo Jung, Carl Gustav Jung en su momento, nosotros vamos a estar proyectando en nuestra pareja y en todo nuestro entorno aquello que está en nuestro inconsciente. Por lo tanto, ahí está el primer pasito de comenzar a indagar y ver si es que mi realidad me está mostrando esto. Por ejemplo, que el hombre no me está prestando atención. Yo podría llegar a invertir esta pregunta. O sea, ¿de qué manera en mi vida yo no me estoy prestando atención, ¿cierto? Ujú. Quizás yo como mujer estoy dejándome de lado. Estoy esperando que el hombre haga algo por mí, cuando quizás yo puedo tomar la iniciativa de hacer algo por mí misma. Digamos desde el punto de vista también económico, porque no solamente se da, y que es muy común el caso que tú me mencionabas de una mujer que incluso físicamente tiene que ser más fuerte para desarrollar esta energía masculina y proveer, se da también en muchos casos la polaridad femenina al otro extremo de necesitar desde la carencia a un hombre en mi vida para que me provea, para que me proteja. Y esto realmente me va a imposibilitar desarrollarme de manera plena, porque siempre que esté en carencia, en necesidad de este hombre, va a haber mucho miedo. Va a haber miedo a que me abandone, va a haber dependencia, pueden haber celos, Claro. puede haber mucho dolor o sufrimiento si es que no está al lado mío. Por lo tanto, en ambas polaridades, quiero que puedan ir viendo los que están el día de hoy, vamos a ir generando ciertos conflictos. Por lo tanto, por eso es la importancia de lo que hablamos con Ricardo, de poder ir tomando conciencia e ir integrando ambas energías. De si, por ejemplo, en una etapa de tu vida tú eres mujer, ¿cierto? Y deseas criar a tus hijos tranquilamente, porque eso es lo que tú deseas, y si tienes un hombre a tu lado que te permite y que tiene la abundancia económica de estar contigo, de acompañarte en ese proceso, maravilloso, permitirte, ¿cierto? Permitirte que esa energía masculina se dance contigo, si tú quieres, ¿te fijas? Y eso no te va a hacer menos mujer, porque también existe una concepción y una creencia hoy en día de que la mujer tiene que ir a trabajar, ¿cierto? Tiene que hacer ciertas cosas. Y esto mismo hace que la propia mujer, como el hombre también, dejen de escuchar su propia intuición. De acuerdo. Sí. Entonces, en algún momento de su vida, una mujer también puede comenzar a querer decir, bueno, ya tuve mis 2 hijos y siento la necesidad de desarrollarme profesionalmente, de ser una coach y ayudar a personas, de hacer absolutamente lo que ella desee, lo cual va a necesitar de una energía, digo, más masculina, de salir allá afuera, de generar redes, de generar contactos, ¿cierto? Y se lo puede permitir también. Y está maravilloso, pero que nadie se lo imponga. Que lo que esté haciendo no sea porque mis amigas están haciendo, todas trabajan, que si es que todas mis amigas consideran que ser mamá me va a arruinar la vida, o mi mamá me dijo que ser mamá me va a arruinar la vida, ¿cierto? Y me impuso ese miedo en mí, que es algo, un temazo. Sí. Muchas veces como mujer yo puedo postergar tantos años ser mamá a partir de ideas que no son mías, ¿vale? Incluso de ideas, y aquí ya me iría para otro lado, pero de ideas que pueden venir de una propia agenda,
¿vale? Incluso a través de distintos contenidos que vamos viendo desde muy temprana edad te van diciendo que ser mamá te va a arruinar la vida, que no vas a poder desarrollarte profesionalmente, que no vas a tener tiempo para nada. Ser mamá, ser papá es desafiante, sin embargo, vas a poder hacerlo todo en la medida que tú realmente te dispongas a realizarlo. Entonces, ahí viene otro desafío maravilloso, que es el poder indagar en qué creencias tenemos. Creencias que provienen de nuestro ambiente familiar, como también creencias a nivel cultural y creencias también que están muy inteligentemente diseñadas para instalar ciertas creencias que responden a agendas. Ya aquí a veces Instagram no nos va a permitir hablar de aquello, pero, Mejor pero no. los que saben, saben. Es Por lo verdad. tanto, es interesante preguntarnos cuando somos parte de algún movimiento, sobre todo movimientos que dividen, sobre todo hoy en día. Cualquier movimiento que divida a nivel racial, que divida a nivel de géneros, que divida, que te ponga en contra del arquetipo de padre, ¿cierto? Preguntarnos, preguntarnos, ¿cierto? Y poder escuchar a tu real ser. Sobre todo con esta herida de padre y con este enojo hacia el arquetipo de padre que también viene siendo el Estado, se va, en mi experiencia, y no sé qué opinas tú, eh, se va apocando la capacidad que tenemos de poder discernir, de poder pensar por nosotros mismos. Yo al menos lo hilo con esta herida también, por el hecho de que cuando hay un enojo o una rabia que viene desde una herida de papá, yo no me permito reflexionar, sino que respondo desde la emocionalidad y por lo tanto, por ejemplo, si es que me faltó la figura paterna, cuando en una situación de peligro y de inestabilidad, de ansiedad, de miedo, alguien me provee una solución, yo voy a ser mucho más propenso a tomarla sin pensar, porque estoy actuando desde mi herida, desde mi carencia. ¿Vale? Y aquí el que está despierto podrá entender a lo que me refiero. Y, y nos volvemos mucho más vulnerables en ese sentido, más manipulables. Quiero invitar también cortito, a reflexionar que no solamente a nivel social somos más manipulables, sino que incluso a nivel de pareja. Porque Ajá. fíjate tú que una mujer que tiene una herida latente de papá, donde tuve una carencia económica, afectiva, cuando yo estoy en pareja como mujer, voy a tener una dependencia del hombre, económica, afectiva, y cuando él se va, o cuando él me trata mal incluso, como yo tengo esta carencia, este miedo subyacente, voy a aceptar estos maltratos, voy a, Acceder. acep- voy a ceder, ¿cierto? En mi propio ser. Y esto mismo lo puedo ver en el arquetipo papá o el arquetipo Estado. ¿Te Sí, fijas? sí. Bueno, gracias por tocarlo sutilmente porque es pertinente, por supuesto. Y para que no se nos caiga la transmisión, no, no me voy a entusiasmar por ese lado, pero tú mencionaste dentro de tu relato último, eh, qué importante que es dejar de juzgar. Y ahí nuevamente el discernimiento de que juzgar y cuestionar no son lo mismo para nada. El cuestionamiento debiera promoverse desde el amor siempre, ¿no? En continuo. Y hoy día, más que nunca, ¿no es cierto? Cuestionar no es de la rebeldía, sino que cuestionar lo más básico, todo lo que hemos dado por hecho, nuestras creencias. Y al respecto de lo que nos convoca hoy día, el rol padre, juzgar solo vuelve más nublado el espejo. Dicho lo contrario, cuando acepto tal y como son, los dejo ser a mis referentes, mamá y papá, el espejo que me ofrecen se vuelve mucho más prístino, más fiable. A ese que estoy viendo es mi base. A esa que estoy viendo es mi base. Y digo mi base porque están ahí de incondicional apoyo. Se hayan comportado como se hayan comportado.
no necesito, no espero nada más de ellos, no exijo, y desde esa base reconocida puedo entonces empezar con la propia cosecha, empezar uno mismo a ser, distinto a sus padres, no obstante reconociéndolos como base. Es lógico, así debería ser. Ahora, el nuevo hombre que tú has mencionado, de esta era, por supuesto que comparado con el señor Malboro que nos enseñaron a nosotros a idolatrar como ícono viril, ese hombre arriba de un caballo con el machismo pues, desbordado, mirando hacia abajo y con cigarro y cosas así, está obsoleto hace rato. Este nuevo hombre es el que siente, el que es corresponsable en tantos roles que antes se le atribuían solo a lo femenino. Es corresponsable de la crianza, es corresponsable de los quehaceres muchísimo mayor que cualquier trabajo del hogar. Es corresponsable en el modelo que se le ofrece a los que están observándonos. Y esto es particularmente importante, quería tocarlo en algún momento, el rol de paternidad, cómo ofrecer paternidad. Cuando los niños nos han elegido como el grande de la familia y nos preguntan algo, no quieren una solución. Y hemos creído por milenios que el hombre debe solucionar cosas. No necesitan soluciones. Quieren nuestra experiencia por ser más viejos que ellos, por tener más años en esta universidad llamada vida. Y podemos entonces hablar de lo que sí hemos hecho o no hemos hecho. Y dejarle ahí en un ejemplo neutral, o sea, la experiencia de su papá, para que él o ella, respetando su libre albedrío, observen e interpreten y saquen una conclusión, la logren. Eso debería ser, ¿no es cierto?, más propicio, más adecuado que simplemente una lección. No vinimos a leccionar a nadie. No, no, no. Venimos a hacer ejemplo. Así como los grandes avatares nos han mostrado que es la transmisión de enseñanza. Maestro Jesús, pues, ¿no es cierto?, sus buenaventuranzas, sus parábolas. Esa es la forma, ejemplos. No, no te decía qué hacer, te mostraba ahí, en neutral, para que tú decidieras desde tu interpretación personal, respetando tu libre albedrío de forma perfecta, perfecta, amorosa, a más no poder, desbordante de amor. Eso lo quería enfatizar porque este nuevo hombre entonces educa en todo momento desde su propia experiencia, es decir, reconoce continuo aprendizaje de sí mismo. Se sabe un ser siendo padre. Entonces aprende de sus hijos. Los, los honra en cuanto a eso. Gracias, hija, porque me has enseñado con tu pregunta que esto no lo sé. Papá, ¿no sabes? No, no sé, así que vamos a averiguarlo juntos. ¿Te parece? Fantástico. No se le va a olvidar más eso a la niña. Porque el papá no lo sabía. Lo pillé en una pregunta. ¡Qué maravilla! A mí no se me hubiera olvidado más si hubiera mi padre o mi madre jugado a eso. Eh, el nuevo hombre siente, y el nuevo hombre particularmente en frasco masculino, llora. Llora y se limpia y se purifica porque llora. Y llora correctamente, en el sentido de que no contiene su llanto. Ni tampoco lo justifica o lo explica o lo excusa. No, lo, lo vierte como una muestra patognomónica de que es un ser también en creación continua. Tenemos que desmoronarnos los hombres, tenemos que hacerlo, para que desde esa deconstrucción surja nuestra luz femenina. Esto es vital, lograrlo en cada uno de nosotros. De otro modo, la nueva era no va a contar con ejemplos de hombres, de reales hombres. Y si podemos Mira, hacerlo. resuena muchísimo con lo que mencionas.
Eh, y la pregunta sería que mucho, por qué no, no está ocurriendo a mayor escala, digamos? ¿Por qué los hombres no se lo permiten? Y también las mujeres, este, este llorar correctamente, ¿cierto? Que tú mencionas de no contenerse, no excusarse, no buscar tampoco culpables. Oh, claro. Y, y en mi experiencia, el miedo que subyace a no permitirse esto, muchas veces uno es el juicio del resto, sin embargo hay uno más profundo que es el miedo a dejarme morir, el qué pasará. Es como si estuvieses frente a un abismo y, y estás allí pero no te puedes lanzar. Tienes una emoción reprimida, te sientes pesado, pero no puedes. Tienes la garganta más no poder, ¿cierto? Que este canal de expresión y no puedes. Y en transversalmente, muy común, lo he escuchado y es esta frase de no me quiero, siento que si lo hago me voy a echar a morir. Tengo que ser funcional, tengo cosas que hacer, tengo trabajo, tengo cuentas que pagar, tengo hijos y es interesante porque cuando estamos en ese punto, yo también lo viví en carne propia, pensamos realmente que si damos ese paso de no contenernos, de liberar toda esta emoción reprimida, vamos a ser no funcionales, vamos a echarnos a morir, vamos a entrar en depresión, Claro. ¿cierto? Y realmente lo que ocurre es algo opuesto. Lo que se experimenta es un renacer, es una muerte del ego, como muy bien ahí están diciendo en los comentarios. Y es porque yo dejo de controlar, yo realmente me permito conectar con mi esencia. Y es en ese momento que yo me abrazo con compasión, con amor, donde yo digo, ¿sabes qué? Me amo realmente, pero tanto con mi luz como con mi sombra. Abrazo este dolor que me permite transmutar, que me permite, así como la mariposa, renacer en algo nuevo, dejando las viejas estructuras atrás. Por lo tanto, ese punto de inflexión es una, y te he escuchado mencionar esto de autoelegirme, no sé cómo tú lo has mencionado alguna vez. O sea, nadie más que... Autoescoger, ¿Cómo? autoescogernos. Sí. Claro. Y nadie más que tú, para quien está escuchando este en vivo, lo puede hacer, ¿vale? Es ese punto el que ya deja de necesitar esta pregunta que no viene desde el corazón y que realmente la valora quien la hace, porque me muestra la intención de, pero cuando yo digo, ¿cómo lo hago? Es realmente mi pensamiento quien hace esa pregunta. Pero el paso no viene desde el pensamiento, sino que viene desde el corazón, desde el alma, si se quiere. Y para eso necesitamos autoescogernos cuando el momento sea el indicado. La vida nos va a llevar a ese punto. Eso. ¿Me permites agregar algo ahí? No es preparación del cómo. ¿Cómo lo hago? Es disposición más profundamente y el para qué lo hago. Si el rol de padre, tan precioso como compartimos, ¿no es cierto? Ese sentir al respecto que nos enseña a diario, lo vivo diariamente con un para qué nuevo, eh, no queda otra que sea la vida quien conduzca mi rol de padre. No estoy condicionándolo que debe ser así, de este otro modo, como me lo mostró mi padre, o de cualquier otra bagaje de creencias que tenga. Yo me rindo en ese momento a no saber, no tener idea y genero un vacío para que sea la vida quien conduzca en forma perfecta mi rol paternal con ese ser que me elige como padre. De otro modo, todo lo que haga va a ser contaminado
por ideas ajenas en realidad, no son propias. Es como trabajarle al sueño de otro. Siempre va a ser insatisfactorio. Ahora es tiempo de trabajar en el sueño propio. Si tenemos el honor de ser padres, bueno, trabajar en eso. ¿Cómo? Deconstruyendo, permitiéndome rendirme a no tener idea, carajo, idea. ¿Cómo serlo? Estoy aprendiendo todos los días. Yo me atrevo a decirle a mi hija que me escucha más. Yo estoy aprendiendo, hija. Sí, me dice. Me encanta. Se nota, te dice. ¿Lo recuerdas? Sí, lo encanta. Y ya estoy Maravilloso. generando esa complicidad de que tú me enseñas a diario. Y ella lo interpreta en su inocencia como, sí, yo te voy a enseñar, papá. Y yo le dejo, se lo permito. Por supuesto que cuando tengo que ser yo el rol de los límites, también lo ejecuto. Es un hermoso tránsito entre los extremos en conciencia del camino medio, como en todo en la vida. Si ya nos salimos de la herida, del abandono del padre, esa herida siempre ha sido una oportunidad para sanar algo que es transgeneracional, que es transdimensional. Tú lo has dicho, arquetipos masculinos en toda nuestra sociedad, en la humanidad. Tú decías, pero ¿y por qué no se ven afuera? A mí me gustaría plantear la opinión de que sí está ocurriendo, se están cayendo esos arquetipos, se está cayendo el gobierno, el Estado patriarcal, se está cayendo, y no me refiero a solo Chile, me refiero en todo el mundo. Se están cayendo las corrupciones, se están cayendo las instituciones que parecían incorrompibles. Sí, claro, todas tienen trigos sucios. Se están cayendo esos velos. Y se está cayendo también el Dios Padre, aunque suene duro para algunos. Se tenía que caer para que surja un, una vida por fin en armonía entre lo femenino y lo masculino, de la cual somos parte, somos fractales, versiones pequeñitas, por decirlo, de ese todo, que siempre ha sido en armonía y lo hemos juzgado en un polo o en el otro, en una dialéctica. Pero es tiempo de dejar de juzgar. Suena bonito, fácil de decirlo, hay que trabajarlo, hay que serlo, hay que disponerse a eso, es mi sentir. Y como tú dices, los hijos vienen a ser otra frase que a veces tan repetida, ¿cierto? Esto de que nuestros hijos son maestros, pero realmente lo son en la medida que, como tú dices, nos permitimos que lo sean. O sea, lo que tú me mencionas con tu hija es maravilloso, porque también le estás enseñando a ella a que no siempre ella va a tener que en su vida tener respuestas o fingir que tiene respuestas, ¿cierto? Sino que qué maravilloso ella poder plantarse y decir, no sé, ¿cierto? Cuánta presión y cuánto daño ha hecho esta incapacidad que tenemos para, que viene desde la vulnerabilidad, ¿cierto? El permitirme decir, sabes que no sé, y no tengo problema con no saber, porque estoy aprendiendo. Así que ese punto quería mencionarlo, maravilloso eso que estás haciendo con tu hija, te felicito y te admiro mucho. Y un punto adicional respecto a cómo nosotros como papá podemos ayudar a sanar a nuestros hijos, que es una pregunta que yo recibo muy frecuentemente. Y nuevamente vuelvo a hacer hincapié en lo que tú has mencionado del ejemplo. Aquí David Hawkins, un autor que admiro mucho, habla del poder versus la fuerza. Y la fuerza viene siendo cuando nosotros forzamos un cambio. En este caso con nuestros hijos. Podríamos decirle, tú tienes que hacer esto. O podríamos forzarlo a tomar una terapia si ya está en alguna edad de hacerlo. Tienes que tomar terapia y el hijo se resiste. O como mamá le decimos, ese niño a la hija no es muy buena partido para ti, te hace mal, ¿cierto? Y tratamos de separarla y tratamos de pelear con ella. Eso vendría siendo fuerza. Y realmente lo que estamos produciendo allí es mucha más fricción y no estamos logrando el objetivo que realmente estamos buscando. El opuesto a esto viene siendo el poder, que está en resonancia con el amor. Y viene siendo esto de no entregar soluciones,
sino que acompañar. A través de mi propia experiencia, yo como papá o mamá, te puedo mostrar de mis errores, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento tengo que dar el espacio, aunque me cueste y me duela ver a mi hija o hijo aparentemente caer. Ese aprendizaje va a ser mucho más valioso para él o para ella el contar con el apoyo de papá, con el apoyo de mamá, por supuesto habiendo compartido su propia experiencia. Y después cuando se haya caído, es maravilloso que el hijo o la hija pueda contar y pegarle un telefonazo a papá. Sí. Y ni siquiera el papá para decirle, te dije, ¿cierto? No, 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 ese Te hay que dije. ahorrárselo. No, No, hay que no, ahorrarse el te dije. No, no. no. Uno viene y abraza compasivamente, ¿cierto? De acuerdo. Sí. Realmente eso Sí. es maravilloso que muchos papás lo estén incorporando también. Es hermoso. Te iba justamente a agregar que hay que omitir el te dije, porque Claro, es símil al concluir una tarea, al ser próspero, darse vuelta y mirar así en un gesto peyorativo, así de arrogancia hacia atrás. Porque todo ese esfuerzo queda enlodado por ese último gesto. Entonces, haberle entregado una experiencia, haberse desapegado de ese hijo o hija para que viva la propia, observar que ocurre lo mismo, lo que le advertí, yo tengo que guardarme ese te dije, para que sea él o ella la que se acerque y diga, tenías razón. Bueno, hijo, no era para que yo tuviera razón, era para ofrecerte experiencia, nada más. El te dije es muy egoico. A mí me hizo mucho daño absolutamente. el te dije. Me hizo mucho daño. Soñaba con el te dije de mi bruja mamá, que era extraordinaria en el te dije. Porque todo lo anticipaba, pero todo, Mario. Bueno, no voy a hablar de ella, pero con amor, finalmente, por fin acepto todos esos te dije que tenían no solo razón, sabiduría, amor, mucho amor. Gracias, Mario. Mira, no quiero quitar tu propio tiempo en tu rol de pareja, de padre, de profesional. Sé que esto da para mucho más y te invito a que si más adelante te parece, bueno, tengamos otra conversa. Yo me he sentido muy grato, muy cercano a ti, te lo digo, te lo he dicho en persona, te lo digo ahora. Así que cuando gustes, si quieres, vamos cerrando para descansar. Encantado. Muchas gracias por tener la iniciativa de invitarme a conversar de este tema, que después nos fuimos por distintas ramas. Bueno, Me inevitable. encanta cómo fluyó la conversación. Así que siempre un agrado, amigo, contar contigo. Queda pendiente ahí que los lucianos se conozcan nomás. Por supuesto, cuando gusten lo invitamos. Me imagino que estás en el cajón ahora. No ando, me queda un día acá en Viña. Ah, Andamos viendo a la familia, ya mañana nos devolvemos al cajón. mira, bueno, si te da tiempo, capaz que hasta mañana podamos vernos, como quieras. Ahí, ahí conversamos entonces. Bueno, te mando un gran Bueno, abrazo, Mario. Gracias por lo que eres y por lo que estás haciendo, fundamentalmente. Gracias. Cuenta conmigo si sientes que te puedo aportar en algo y gracias por hoy. Muchísimas gracias. Que descanses, cariño a toda la familia. gracias Ricardo por el gran ejemplo que eres para todos acá en Chile y bueno, de todos los países que nos están mirando. Un gran abrazo para ti, para a la Marilyn y a todos tus hijos que ya están descansando. Un gran abrazo. Buen descanso. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao, gracias.